del Perú, soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde del miércoles 30 de diciembre del año 2020, año de la pandemia. Y como siempre, agradeciéndoles por la deferencia que tienen todos ustedes de que los y las acompañen estas tardes de pandemia a través de RPP Noticias. Muchísimas gracias por eso. Bueno, acabamos de escuchar la conferencia de prensa que ha dado la señora ministra de Salud, la doctora Pilar Macetti, en el que se han hecho algunos anuncios que vamos a comentar en algún momento. Pero lo importante aquí, señora, y yo lo he dicho decenas de veces, yo estoy seguro que usted que escucha esta radio, yo estoy seguro que usted que escucha RPP Noticias, eh, cumple las reglas de prevención. Usted las cumple, ¿cierto? ¿O me equivoco? Usted señor que está siempre con nosotros, con RPP Noticias, escuchando los diversos programas que hacemos aquí todo el tiempo. ¿Cierto? Usted usa bien su mascarilla, ¿verdad? Su mascarilla le cubre bien su nariz y su boca, ¿verdad? Usted cada vez que tiene que salir, se pone la mascarilla, ¿cierto? Usted cuando tiene que entrar a lugares en los que hay gente alrededor, trata de espaciarse. Y si es una tienda, un lugar que está con gente, usted ya sabe lo que tiene que hacer allí, no se queda mucho tiempo, entra y sale rápido, ¿verdad? Si usted hace eso, entonces usted está protegiéndose y usted está protegiendo a su familia. Y ese, para mí, ha sido la conclusión del mensaje de la ministra y la conclusión de todos los mensajes que pueda darle a usted cualquier ministro o ministra de salud de cualquier parte del mundo. Contra esta enfermedad, en este momento, miércoles 30 de diciembre, un día antes de que se haya anunciado por primera vez que existía esta enfermedad, lo único que podemos hacer es prevenir el contagio. No hay otra, pues, por más duro que suene. Que medicina, que ivermectina, que hidroxicloroquina, que... No, 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 nada de eso funciona, señora, nada. Lo único que va a funcionar es que usted no se contagie. Y para no contagiarse, tiene que usar bien su mascarilla, tiene que evitar en lo posible estar junto a otra gente, y si las tiene que estar por alguna razón en el carro, en algún lugar, usted se cuida, mantiene su espacio, y es muy rápido en entrar y salir de lugares en donde hay gente. Muy bien, así que esa es la conclusión, me parece, y vamos a abundar mucho más sobre eso. Pero estamos con la doctora Patricia García, ella es profesora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, especialista en salud pública y ex ministra de Salud, quien nos va a dar luces sobre varios aspectos. Uno, ¿estamos en brote o estamos en segunda ola? Dos, esta nueva variante del virus que se ha encontrado en Inglaterra y estará en el Perú, y si es así debemos preocuparnos, y varios otros puntos, y la saludo a la distancia. Patricia, qué gusto de escucharte, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Elmer? Muy buenas tardes y mucho gusto saludar a todos tus radioescuchas y televidentes. Muchísimas gracias a ti, Pati, por darnos este tiempo, a los oyentes de RPP Noticias en realidad. Empecemos con el anuncio que ha hecho la ministra de Salud, la doctora Pilar Macetti, que cuando le preguntaron si estábamos en una segunda ola, ella dijo, estamos en un rebrote. Bueno, aparte de las diferencias lingüísticas, ¿existe alguna importancia en saber si estamos en rebrote, segunda ola? ¿Y cuál es tu impresión, Pati? Bueno, gracias por preguntarme eso, porque la verdad es que la gente le tiene terror, creo, a hablar de la segunda ola, pero ¿qué significa una segunda ola? ¿Ok? En realidad es un término que la gente está usando muchísimo en el mundo para referirse a aquel periodo en el que después de que en unas zonas ya prácticamente no habían casos, comienzan nuevamente a subir los casos. Entonces, esas segundas olas pueden ser olitas, olones o maremotos. Y eso solamente lo va a decir el tiempo.
¿ok? Pati, quiero Entonces, pedirte un favor, te ruego que me disculpes. Mira, tienes un audífono y el micrófono de tu audífono está rozando tu chompa o tu cabello y entonces suena, entonces no sé si lo puedes acercar a tu boca, por favor, para que tengamos el mejor sonido para nuestros oyentes. Te ruego a ver, muchísimo y así gracias qué y tal, disculpa. así qué Ahora, tal. perfecto, perfecto. Adelante, por favor. Ok, entonces recomienzo, ¿ok? El Mm. término segunda ola a lo que se refiere es al hecho de que después de que en un lugar o en una zona se han tenido muchos casos y luego se redujeron, vuelven a aparecer. Esa segunda ola puede ser una olita, puede ser una ola grande o puede ser un maremoto, de acuerdo al número de casos que aparezcan. Entonces, el hecho de llamarle ahora un rebrote es simplemente decir, están subiendo los casos. ¿Quieres llamarle a eso segunda ola? Puedes llamarle segunda ola. Lo que sabemos es que recién estamos en la subida. Esta segunda fase, después de ya no haber tenido prácticamente casos, ¿sí? Podría quedarse ahí si es que se toman las acciones por parte del Estado y por parte de las personas, o podríamos seguir creciendo. O sea, ¿en qué momento constituye una segunda ola? No hay ningún número mágico. Segunda ola se refiere a que después de que bajaron los casos, vuelven a subir. Y eso ya está pasando en el país, Muy bien. desafortunadamente. Exactamente. Yo creo, como dijimos en la mañana, también aquí en la radio en Encendidos, el caso del Perú podría parecerse más al de Estados Unidos que al de Europa, Patti, porque Europa, en España, en Francia, ellos llegaron a tener 0 casos nuevos y 0 muertes por algunas semanas, y de allí les empezó otra vez la segunda ola. En cambio, Estados Unidos, el primer brote fue en abril grande, nunca desapareció, en julio rebrotó grande y nunca desapareció. Y ahora tenemos un tercer rebrote que es terrible en este momento. Fíjate que en California, Patti, no tienen oxígeno. Están como Perú estuvo en Iquitos, ¿te acuerdas? Igual están en California en este momento. Muy bien. Entonces, confirmamos que es un rebrote, sería un rebrote. ¿Cuán Un preocupante es rebrote es lo esto? mismo que una olita. Exacto. Eso es. Ahora, pero esto puede subir, como aquí en Estados Unidos. Absolutamente. Ahorita, si miras los casos, lo que estamos, ese es el grave problema, y lo habíamos avisado desde hace varias semanas. La tendencia de bajada, que nunca llegó a cero, tal como tú lo mencionaste, cambió bruscamente. De bajada, primero hacia medio aplanarse y luego hacia subir. Entonces, la subida es clara y eso podría seguir subiendo y da la impresión de que va a seguir subiendo desafortunadamente. Muy bien. Entonces vamos a hacer una pausa, Pati, por favor, y cuando regresemos vamos a abundar qué es lo que tenemos que hacer como ciudadanos, como ciudadanas de nuestro país para colaborar en que esto que tú has dicho, esta olita que está empezando, no se convierta en un olón o en un terremoto. Regresamos. Estar con nosotros en estas tardes de todo sobre el coronavirus a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Lemer Huerta. Muchísimas gracias por permitirme que los y las acompañe en estas tardes de pandemia. Si usted recién prende la radio, estamos conversando con la doctora Patricia García. Ella es médico y es especialista en salud pública, ex ministra de Salud, profesora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Estamos conversando sobre la situación actual de la pandemia en el Perú, de cómo los números que estaban bajando, han vuelto a subir y cómo estamos ya en lo que se ha venido a llamar un rebrote de la enfermedad. Y la doctora Patricia García nos decía que va a depender mucho de nosotros si este rebrote, esta olita, se convierte en una ola, un olón o un maremoto. Y Pati, esto es lo que dijo la doctora Macetti hace un rato. Vamos a ver. Está fluctuando la positividad en otros lugares e inclusive en otros lugares ya están en segunda y tercera ola. Al ver estos incrementos, que si bien no ameritan decir que estamos verdaderamente en una segunda ola, nosotros preferimos pensar con estos pequeños incrementos que estamos en un rebrote. Ahí está, que estamos en un rebrote y lo que preocupa mucho lo que dijo Patti es que se están documentando zonas calientes en diversos lugares del país. Eh, Haznos un resumen, ubícanos en el tiempo, en qué momento estamos y qué es lo que tenemos que hacer como individuos, Patti, en este momento, en esta víspera de fin de año.
Bueno, realmente tú comenzaste tu programa diciéndolo. En este momento lo que tenemos que hacer es no bajar la guardia. Muchas de las acciones, el hecho de que estemos, por un lado, a fin de año, después de haber estado tantos meses prácticamente guardándonos y aislándonos, hace que la gente también entre en una situación en la que ya se cansó realmente de estar aislado. A eso le llamamos el agotamiento pandémico. Correcto. Entonces, lo que ha sucedido y lo que está, por un lado, el agotamiento pandémico, cansados todo este tiempo, ya vienen las fiestas o ya estamos en las fiestas, y por otro lado, el hecho de que se está abriendo la economía con una serie de medidas, nos da este mensaje que va en contra de nuestra propia salud, que es tal vez ya sea seguro salir. Y lo que ha estado sucediendo es que en estas últimas semanas lo hemos visto. La gente ha estado, primero ha bajado la guardia porque mucha gente no está usando de manera correcta su mascarilla o no la usaba simplemente. Han habido amontonamientos en centros comerciales, por las marchas, y desafortunadamente también como parte de las fiestas, reuniones, reuniones en las que además la gente se quita la mascarilla porque es la reunión para brindar o para comer, etcétera. Todas esas circunstancias son las que se están mostrando desafortunadamente en los números y seguramente van a seguir mostrando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, este es el momento de darnos cuenta. Este rebrote, llámenlo rebrote, pero para mí es el comienzo de esta segunda ola, que podría ser, como te dije, pequeña, mediana o grande, debe hacernos pensar que tenemos que, por favor, pensar que la pandemia no ha acabado. Especialmente y a un día del año nuevo, pedirle a la gente que se olvide de esas situaciones de ponerse a celebrar o a hacer fiestas o juntarse con otras personas, porque eso lo único que va a hacer es va a ponerlos en riesgo a ellos y a sus familias y a sus amigos. Tenemos que mantener estas condiciones de la mascarilla, el distanciamiento físico, buscar sitios ventilados, evitar los sitios aglomerados, porque nuevamente y con mayor razón en este momento la circulación del virus es más alta y esto va a significar que van a haber más infecciones. Tenemos que cuidarnos. Ese es el concepto. Tenemos que entender que ahora más que nunca tenemos cerca en el camino una vacuna, pero que va a tomar tiempo, inclusive así llegar a mañana. No todas las personas van a ser vacunadas al mismo tiempo, y esto pasa aquí y en cualquier parte del mundo. Tenemos que seguir cuidándonos para evitar infectarnos. Ese es un momento crítico, Elmer. Así es, Pati, es crítico, pero mira, en todas las sociedades, yo lo veo también aquí en Estados Unidos y lo vemos en Europa, lo vemos en todo lado y lo vemos en el Perú, obviamente. Es como que un porcentaje importante de la población simplemente no hace caso omiso. Por eso yo empecé el programa diciendo que estoy casi seguro que nuestros oyentes, nuestras oyentes, los que escuchan RPP Noticias todo el tiempo, que son una proporción importante de la población, cumplen las reglas, pero otra gente no. ¿Cómo hacemos para llegar a esa gente que no cumple? Mira, esa es la pregunta del millón. Incluso los investigadores y los antropólogos están planteando una serie de estudios para poder entender, porque es, o sea, definitivamente tú puedes dar mensajes, pero que el mensaje se convierta en un comportamiento específico, o sea, entre que un mensaje se convierte en un comportamiento específico, que puede ser un comportamiento saludable, o sea, ahí hay una gran brecha. Lo que está sucediendo, además de eso, porque muchas de las personas que no se cuidaron ya se infectaron. Ahora, estas personas tienen que entender que su riesgo de reinfectarse existe. Pues va a ser más difícil hacerles entender, pero ahora, en esta segunda ola, además estamos viendo que gente que se cuidaba tiene esta falsa sensación de que ahora de repente es un poco más seguro. Y como ya se cansaron, el agotamiento pandémico, bajan la guardia y se infectan. Entonces, yo creo que aquí los mensajes son ya dos diferentes. Para aquellos que se infectaron porque no cumplieron las reglas, ten cuidado, porque la reinfección existe. Hay variantes, hay otras circunstancias y siempre estás en riesgo. Y para los que se estuvieron cuidando, que tienen que seguirse cuidando, y que si alguien de su entorno por fuera les dice, oye, pero no, mira, yo ya tuve COVID, ya no te voy a contagiar, o me he hecho la prueba, no te preocupes, ya tanto tiempo, ya te has cuidado, que no sé qué, que se mantengan firmes. No, yo me tengo que cuidar, mantengámonos, tú por acá, yo por allá,
veamos formas seguras de poder y alternativas de poder vernos porque nos extrañamos. Una alternativa es en el parque, al aire libre, con una distancia y con la mascarilla, y saludémonos aunque sea de manera lejana. Yo creo que hay que diferenciar, porque sí, hay mucha gente que se ha estado cuidando, pero se cansó. Y ese momentito, después de tantos meses de haberse cuidado, ese momentito en el que se descuida puede ser suficiente para finalmente infectarse. Y eso también tenemos que tratar de evitarlo. Correcto, y yo creo que el caso de Armando Manzanero, que falleció el día Exacto. 28, antes de ayer, fue muy ilustrativo en ese sentido. Patricia, su hijo, Juan Pablo, se quejaba de que la ceremonia de premiación que le hicieron para inaugurar su museo estuvo rodeado de gente sin mascarillas, y su padre en un momento se quitó también la mascarilla y se la puso en el mentón, y allí se infectó. O sea, mira, una bajadita de guardia, no me va a pasar, ¿qué me va a pasar? Puede suceder. Y lo peor que tiene este virus, Pati, es que nadie, absolutamente nadie, sabe cómo le va a caer el virus a uno. Uno Así caerá es. en el 80% que lo pasa suave, en el 15% que cae en cama y sale maleteado, pero sale, o en el 5% que llega al hospital, a la UCI o se va a morir. Ese es el gran problema con este virus, Pati. Y el otro problema es que el virus tiene la cara del amigo, la cara del nieto, la cara del sobrino, del ahijado, al que no las has visto hace tiempo, que podrían ser asintomáticos, o sea, podrían no tener ningún síntoma y sin embargo traerte el virus eh, sin saberlo. Entonces, yo creo que ese es un concepto tan complicado y tan difícil, pero tenemos que racionalizarlo. O sea, no podemos bajar la guardia. Si vamos a celebrar en estas fiestas o vamos a reunirnos de alguna forma, tiene que ser con mi núcleo familiar, con el que yo he estado cuarentenado, nada La más. burbuja. La burbuja, mi burbuja no puede crecer y tengo que mantenerme. Si extraño a mi familia, bueno, el Zoom existe, pero es difícil, ¿no? Bueno, por lo menos, y por eso doy la alternativa. Hay gente que se está encontrando en algún sitio en el parque a distancia y por lo menos verse es un poco diferente. Pero por favor, nada de las locuritas tampoco de que la manito, esto, tenemos que mantener la distancia y la mascarilla Exacto. es solamente un poquito más de esfuerzo. Mucha responsabilidad individual. Pati, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos quiero conversar de dos asuntos. Uno, de esta nueva variante del virus que apareció en Inglaterra, que ya se encontró en Chile, en Estados Unidos y en muchos otros países. Y lo otro es cómo estamos en el sistema de licenciamiento de las vacunas. Quiero que nos expliques cómo funciona en el Perú, quién da las licencias, cómo va a ser este proceso. Vamos a regresar, no se vayan. Estar con nosotros, estamos en estas tardes de todo sobre el coronavirus a través de RPP Noticias, La Voz de Perú. Soy el doctor Remel Huerta. Muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes en estas tardes de pandemia. Si usted recién prende la radio, estamos conversando con la doctora Patricia García. Ella es médico especialista en salud pública, profesora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ex ministra de Salud. Y estamos pasando revista a la coyuntura con relación a la pandemia. Ya hemos visto que estamos en subida en los números, están subiendo los números y se vienen las fiestas de año, se viene el verano y hemos convenido, ella nos ha aconsejado que es el comportamiento individual de todos nosotros los que pueden hacer aquí una diferencia. Pati, quería conversar sobre esta nueva variante que se descubrió el 20 de septiembre en la parte sur de Londres y que muy rápidamente ha hecho que se esparza este virus. En Londres 60% de los casos son causados por esta variante y luego se ha visto que está en otros países también de Europa. Se encontró ayer en Chile un caso, en Estados Unidos un caso más. Esta variante, háblanos, ¿qué es lo que tenemos que saber? ¿Tenemos que estar atemorizados por esta variante? Mira, más que estar atemorizados, tenemos que ser nuevamente muy racionales y entender que los virus buscan alternativas para poder mantenerse y mantenerse activos. Y una de las formas es justamente, se reproducen muy rápido y en esa reproducción muy rápida comienzan a darse una serie de mutaciones. Estas mutaciones o estos cambios, cuando los hacen más eficientes, entonces hacen que el virus se mantenga mejor en una población. Resulta que esta variante, existen varias variantes del virus que ya se han ido detectando a nivel del mundo. Por eso sabemos que, por ejemplo, aquí al Perú no nos llegó la variante del virus propiamente de China, sino más bien llegó una variante que ya se había producido en Europa, entró en Europa al inicio.
Pero la característica de esta variante es que ya acumula muchas más mutaciones. Acumula alrededor de 17 mutaciones. A partir de 10 uno comienza a preocuparse porque cuando estas mutaciones se van acumulando, ya le van dando, entre comillas, pueden estarle dando al virus superpoderes. Y uno de esos superpoderes que han encontrado, que aparentemente, primero han visto que rápidamente, como lo dijiste, se difundió en una parte de Inglaterra, ahora han trabajado modelos matemáticos y han encontrado que este superpoder podría darle más de 50, mayor infectividad, o sea que es más infeccioso, casi un 50% más infeccioso que las otras variantes. No han encontrado todavía que pudiera ser más letal, pero eso se está estudiando en el laboratorio y va a tomar un par de semanas más, por lo menos, para saberlo. Pero otra cosa interesante que también ya se está entendiendo es que esa mutación lo que le ha hecho al virus, le ha hecho un cambio por el cual se vuelve más, entre comillas, pegajoso. O sea, se pega mejor a las células de los humanos y por eso infecta más. Pero hay otra mutación que también preocupa un poquito, que la van a evaluar mejor, que aparentemente podría condicionar que el virus sea más capaz para hacerse, entre comillas, invisible a nuestro sistema inmune. Entonces, como que pasa piola, te imaginas, es un superpoder adicional. Y eso y las implicancias de eso no las sabemos todavía. Entonces, todo eso se está estudiando. Yo creo que es importante, más que tener temor, es tener la conciencia de que cuanto más se multiplica el virus, cuanto más crece en una población, más probable es que aparezcan estas mutaciones y que finalmente el virus se haga más efectivo infectando y atacándonos. Y por eso es que también son importantes las medidas de prevención. Ahora, hasta ahora aquí no se ha detectado, pero tenemos que ser claros también. Se detectó primero en Inglaterra porque Inglaterra tiene un sistema espectacular, el mejor del mundo para hacer todo el seguimiento genómico, o sea, ir estudiando cada virus, vigilancia genómica. Es el mejor del mundo, definitivamente, y lo acompañan un grupo y otro tipo de investigadores que se llaman los modeladores matemáticos. Entonces la data inmediatamente la ponen en números y en fórmulas para ver qué significaría. Los otros países han comenzado ya a preocuparse por este tema de hacer vigilancia. Aquí en el Perú hacemos vigilancia, pero recién estamos comenzando realmente. Efectivamente, el Instituto Nacional de Salud tiene estas cosas, pero yo creo que lo más importante es que las personas, y nuevamente vamos a las personas, fíjate, si hay personas, porque sabemos que hay personas que han venido del exterior en estas últimas semanas, de repente no han venido directamente al Reino Unido, pero pueden haber tenido contacto con personas o pueden haber tenido alguna parada en algún sitio. Si desarrollan síntomas, inmediatamente llamen de tal manera que les puedan hacer la prueba molecular y reporten ese dato. De tal manera que con mayor razón el Instituto Nacional de Salud se preocupe por hacer la genotipificación del caso y saber si al final este tipo de variante pudiera estar entrando al país. Eso es lo que están haciendo en Chile también, por eso es que ellos también lo han detectado. Claro, estás exigiendo una cierta dosis de responsabilidad de estos viajeros que llegan del extranjero para que se reporten si presentaran síntomas, que fue lo que hizo el primer caso. El primer caso de coronavirus en el Perú, conversaba el otro día con el doctor Espinosa, que atendió este primer caso. Este señor que trabajaba en una aerolínea, este joven caballero, Patricia, nos decía él, de que él había buscado ayuda en una clínica, lo chotearon, como se dice, no, usted no tiene nada. Fue a otra clínica, lo volvieron a chotear, pero él sabía de que podía estar infectado y recién en la tercera clínica es que él pidió que le hagan la prueba y lo aislaron y allí salió el primer caso. Fíjate, eso es lo que tú estás pidiendo. Ojalá que los viajeros que están llegando a Lima pues no se emocionen y digan, ya estoy en Lima, vamos a comer un ceviche, y que si está con tos o con algo, ya no importa. ¿Qué me importa? Sí importa. Repórtese y diga usted, mire, yo acabo de llegar y estoy con síntomas, no vaya a ser que tenga este virus fastidioso. Entonces, Elmer, todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Todos los caminos conducen a la prevención. Todo, claro, esa misma responsabilidad. Sea este virus o el antiguo. Exacto, esa misma responsabilidad la necesitamos para todas las personas. O sea, si alguien tiene síntomas compatibles, fiebre, dolor de garganta, malestar, tos, lo que debería hacer es inmediatamente quedarse en cuarentena en casa y no salir para no diseminar. Y llamar por teléfono de tal manera
porque se están yendo a las casas para hacer las pruebas, se están haciendo las pruebas, en general, de tal manera que no disemine la infección. Yo creo que nosotros tenemos que tomar una responsabilidad de prevención y responsabilidad de salud pública, cuidándonos todos en general. Exactamente, yo creo que ese mensaje es sumamente importante. Además, lo que ha hecho Chile, mira, Chile, tú dices que Inglaterra tiene el sistema de vigilancia genómica más grande, pero Chile, ayer hablaba con una periodista, Patti, nos contó que en el aeropuerto de Arturo Merino, en Santiago de Chile, cada 10 pasajeros les hacen una prueba molecular a todos los que llegan del extranjero. Y así fue que encontraron esto y yo hasta ahora no tenemos respuesta. ¿Cómo estamos en el Perú? ¿Qué dice el MINSA? No sé qué dice la autoridad de aeropuerto, pero no sabemos si estamos haciendo lo mismo o no. Así es como Chile ha encontrado su caso. Ya, y es una forma, claro, mira, una alternativa es hacer esto de las pruebas moleculares a un número, ahí lo que están haciendo es al azar, así no tenga síntomas, que es una buena alternativa. Esto lo están haciendo en algunos países, definitivamente. Otros simplemente están confiando en que la prueba molecular que trae la persona, primero es confiable, es real, pero también sabemos desafortunadamente porque que las pruebas pueden tener errores, que depende del momento que te las has tomado, que puedes haberte infectado después. Y también sabemos que existe un mercado negro de pruebas, no solamente aquí, en Estados Unidos y en otras partes han habido noticias al respecto. Entonces, creo que esa idea de poder hacer testeos al azar, que podrían hacerse con pruebas moleculares e incluso con pruebas antigénicas, que también hoy día han mostrado que son buenas alternativas, podrían ayudarnos y podrían ser herramientas extra para poder detectar esto a tiempo. Muy bien. Patti, vamos a hacer una nueva pausa y te dejo la pregunta pendiente ahora sí. En el Perú, ¿cómo es que se dan las licencias para el uso de las vacunas? Hoy día ya Argentina le dio licencia a AstraZeneca, hoy día mismo Inglaterra ha dado licencia a AstraZeneca. Llegado el momento, ¿quién da las licencias en el Perú? Regresamos. Estamos de regreso en el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estas son las tardes de Todo sobre el coronavirus a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta, agradeciéndoles como siempre la deferencia en que me permitan acompañarlos y acompañarlas en estas tardes de pandemia. Estamos en la tarde del miércoles 30 de diciembre, un día antes de que se anunciara al mundo de que se había encontrado un raro brote de una enfermedad respiratoria en la ciudad de Wuhan, en la China. Si usted recién se une a nuestro programa, estamos conversando con la doctora Patricia García. Ella es médico especialista en salud pública, en enfermedades infecciosas y profesora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y también ex ministra de Salud. Y estamos pasando revista a la situación actual de la pandemia en nuestro país. Pati, había dejado esta pregunta pendiente porque hoy día, por ejemplo, la ANMAT, que es la equivalente a la Tigemid del Perú, aprobó en Argentina el uso de la vacuna de AstraZeneca. También lo ha hecho la Agencia Reguladora de Gran Bretaña. Aquí en Estados Unidos, la FDA ya hace 2 semanas aprobó la de Moderna, la de Pfizer, etcétera. Llegado el momento, explícanos, por favor, explícale a nuestros oyentes cuál es el proceso para aprobar una vacuna en el Perú. Bueno, primero hay que pensar que esta es una situación de emergencia. Muchos países tienen canales de aprobación de emergencia. Realmente esos canales no existían. Se ha tenido que trabajar primero una ley que ha tenido que pasar por el Congreso, tuvo una serie de tropiezos, pero finalmente se aprobó, que implicaba algunos cambios en las normativas que nosotros ya teníamos, y finalmente esa ley, el 17 de diciembre, ya fue promulgada, y le llaman la ley que garantiza el acceso al tratamiento preventivo y curativo para el caso de COVID. Ese era el primer marco legal que requeríamos. Inmediatamente, Digemid, que es la agencia regulatoria encargada de la aprobación, no solamente de vacunas, sino de medicamentos y de dispositivos médicos, es la agencia llamada a desarrollar un reglamento en el que tiene que poner una serie de cosas. Hasta donde tengo entendido, eso ya lo tiene avanzado. Sin embargo, una vez que las negociaciones ya se hayan cerrado con la compañía que sea para traer la vacuna que sea, en ese momento en que se cierran las negociaciones, recién los paquetes de información, digamos, ya
los que se necesitan evaluar para la aprobación, son entregados a la agencia los revisa y debería sacar la aprobación para el uso de la vacuna. Entonces, con esa aprobación para el uso de la vacuna, por otro lado, el Ministerio también, y esto sí ya lo había hecho hace varios meses, ha trabajado las normativas que permiten definir los caminos y cómo es que se va a poner la vacuna. Entonces, más o menos ese es el asunto. Ahorita, lo que se está esperando es que DIGEMIT termine el reglamento y para cuando las negociaciones estén y los paquetes de información sobre las vacunas lleguen, la DIGEMIT tendrá que ser la que da las aprobaciones respectivas para su uso. Bueno, los reglamentos por lo general demoran años o meses. Esperamos que la DIGIMIT tenga ya bien avanzado esto, como tú dices, Pati, porque de repente, qué sé yo, AstraZeneca, que ya está siendo aprobada en varios lugares, ya dice, ya estoy listo para que me aprueben en el Perú, señores. Y DIGIMIT dice, no tengo reglamento todavía. No, Espérenme un poquito, por favor. será porque ya nos falta un solo día para cambiar de año, pero yo estoy optimista y lo que me han dicho es que ellos ya lo tenían preparado y listo. Ojalá que así sea, porque realmente lo que necesitamos en este momento necesitamos buenas noticias. Entonces necesitamos buenas noticias. Así es. Mira, yo creo que sí, la pandemia nos ha enseñado tantas cosas y una de las lecciones es que necesitamos tener un Estado que sea más eficiente, menos burocrático, más ágil y que pueda tomar decisiones en los momentos en que se requieren para no quedarnos atrás en cosas como estas. Exactamente, por eso decía yo, si mañana o pasado, el 4 de enero, AstraZeneca ya manda su paquete, ojalá que DIGEMIT, como tú dices bien, ya tenga listo. Sí, ya está listo el reglamento. Elmer, valdría la pena que invites a DIGEMIT para que te cuente cómo está. Eso podría ser interesante. Lo hemos propuesto, sí, lo vamos a hacer. Así es que, señores de DIGEMIT, ojalá que nos acepten la invitación para que le expliquen a los oyentes de RPP Noticias en qué estado está su reglamento, porque sin ese reglamento, Pati, no se va a poder aprobar vacunas. Así es, pero ya te he dicho, hoy día yo estoy optimista y yo creo que el nudo crítico en este momento es cerrar las negociaciones, más que las regulaciones. Bueno, esa es la parte crítica. Me dejo contagiar por tu optimismo, Pati, yo también. Entonces vamos a invitar a DIGEMIT para que nos explique en qué situación está. Entonces hagamos un resumen, ya estamos para terminar nuestro segmento, Pati. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo quisiera que le recuerdes a todos los oyentes de RPP Noticias la importancia de ese deber ciudadano que tenemos todos para que esto que estamos teniendo no se desborde, por favor. Sí, lo importante es que tengamos claro que esta pandemia no ha acabado y desafortunadamente en este momento en todo el mundo, y ahora ya lo vemos también en el Perú, la carga viral en nuestra comunidad está creciendo. Nuestra responsabilidad es cuidarnos y cuidar a nuestras familias y para eso lo único que hasta la fecha ha demostrado que es efectivo es si nosotros utilizamos la mascarilla de manera adecuada, tapando bien la nariz y la boca, cada vez que salimos y no nos la sacamos. Segundo, si nos lavamos bien las manos. Tercero, si mantenemos el distanciamiento físico. Y cuarto, la ventilación, que implica que si yo encuentro un lugar en el que hay mucha gente, está justa y no hay buena ventilación, lo evito. Realmente está en nuestras manos y este concepto de la salud pública, en la que mi comportamiento afecta a todas las personas a mi alrededor y la gran mayoría de ellas seguramente van a ser aquellas personas a las que quiero, ese concepto lo tenemos que tener claro porque está en nuestras manos, tratar de reducir el riesgo que estamos viendo en este momento de que esta olita o rebrote se convierte en un maremoto y no estamos preparados para eso y no quisiéramos que el año 2021 venga con esto. Yo les deseo a todos el mejor de los años, pero para eso tenemos que también responsablemente actuar como debemos y utilizar las medidas de prevención que ya conocemos. Así es, responsabilidad personal. Pati, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y también feliz año para ti y para tu familia. Gracias por haber estado y habernos acompañado con tus mensajes tan positivos para nuestros oyentes. Muchísimas gracias. Un gran abrazo virtual, Elmer. Lo mejor para el 2021. Para todos. Muchísimas gracias. Muy bien, vamos a cambiar de tema cuando regresemos. El huayrache. ¿Ha escuchado usted hablar de esta palabra, señora? Huayrachi. De repente los que hablan quechua así dicen, pero ¿cómo no voy a saber qué es un huayrachi? Pues cuando regresemos nos vamos a enterar qué es un huayrachi y cómo es que se están usando en las unidades de cuidados intensivos. No se vaya.